Mira, Cata, este entorno, ¿qué tal? ¿Qué te parece? Estamos en el Parque Nacional La Campana por la comuna de Hijuelas. Estamos en Ocoa, Sector Ocoa. sector Ocoa. Tiene dos sectores La Campana, así que ojo, uno es por la comuna de Olmué y otro por acá que es en Hijuelas. Y decirles que hasta antes del año 2023, cuando se creó el Parque Nacional Los Glaciares de Santiago, el Parque Nacional La Campana, es el parque nacional, o era el parque nacional más cercano de Santiago, a un poco más de 100 kilómetros de distancia y muy cercano también de Valparaíso. ...10:29 y dejamos el auto acá, en el inicio para empezar a caminar. Empezamos media hora después. Esperemos llegar a las 12. Nos dijeron que teníamos que llegar a la cascada era una buena hora para decir, ok, podemos seguir subiendo hasta la mina de cuarzo. Así que comenzaremos con un buen consejo: lleguen temprano, porque el parque cierra a las 5 de la tarde. Y desde la mina de cuarzo hay que estar bajando a las 2 de la tarde. Ojalá estar acá a las 9 de la mañana. A las 9 abre, de hecho. No sean como nosotros, que llegamos atrasados. ¿Y por qué estamos acá? Porque queremos mostrarles uno de los parques nacionales que queda más cerca de Santiago, en el centro de la quinta región. Y queremos mostrarles cómo es la experiencia de conocer este parque por los dos sectores que tiene. Este es el sector Ocoa, y en el próximo video les mostraremos cómo es subir por el sector Granizo. Por Olmué. Por la comuna de Olmué. Que por allá se llega a la cumbre. Acá vamos a llegar hasta la mina de cuarzo. Este sector, que también es conocido como Las Palmas de Ocoa, se caracteriza por estar lleno de palmeras. Sus palmares. Mira eso, qué belleza. Ojalá que la cámara refleje lo que estamos mirando. Son muchas. Y este que están viendo ahí es el Cerro La Campana. Les vamos a mostrar una imagen desde más lejos para que vean por qué este parque nacional tiene ese nombre. Así una puntita. Y bueno, una de las principales características que vamos a encontrar en este sector del parque es que este sector, el de Las Palmas de Ocoa, es más contemplativo, más familiar, podríamos decir también, más fácil de hacer para un paseo. Tiene zonas de picnic, es muy lindo y se caracteriza por la palma chilena, Jubaea chilensis, que no hay en ninguna parte del mundo, solamente en Chile. Es endémica acá y no es un árbol, es una maleza que puede medir hasta 30 metros y vivir más de 400 años. Qué increíble, ¿eh? En Chile tenemos esta palma que no hay en ningún otro lado del planeta. Se da acá en Chile y aquí. Da unos coquitos pequeños, muy ricos. Y bueno, esa es la principal diferencia con el sector Granizo. Sí, de hecho, por el otro lado, que yo ya lo he subido, no hay palmeras, no hay palmas. No hay palmas. Se caracteriza más por tener un bosque esclerófilo, que es un bosque más costero, de un arbusto mediano, un árbol mediano que se mantiene siempre verde, a pesar de las condiciones de sequedad. Y la característica más destacable de todas es que por el sector Granizo se puede subir a la cima del Cerro La Campana. Nosotros por este sector, por Palmas de Ocoa, no podemos subir a la cima y tampoco caminamos por la ladera de la montaña que está allá. Vamos hacia otro sector, hacia una cascada y una mina de cuarzo que queda en otros cerros. Había algo, mira. ¡Un zorro! ¿Dónde? Allá, entre medio. Sí. Mira. Mira, ¡oh, el hermoso! Oye, ¿verdad? Oh. Hoy partimos y vimos el zorrito. De hecho, bueno, lo vimos con ustedes. Apareció entre medio.
De hecho, bueno, lo grabamos, pasamos por el lado rápidamente porque tampoco la idea es molestarlo. Mira qué bonito el bosque y estar debajo de estas tremendas palmeras. Hay unos sectores, sí, donde ya no es tan boscoso. En realidad la menor cantidad del camino, del trayecto, es boscoso. Así que tienes que traer protector solar, un jockey, lentes de sol. Porque si bien el camino son 9 kilómetros, la pendiente no es tan pronunciada. Es fácil para subir, puede ser pesado por el sol. Así que vengan bien protegidos. Otra cosa, este sector, Palmas de Ocoa, es conocido principalmente por 2 senderos. Uno hacia la cascada y otro hacia la mina de cuarzo, donde vamos a ver algo particular que hay ahí. Pero tiene otros senderos más que son contemplativos completamente para ver la biodiversidad de la flora que existe en este lugar. La Cata me está apurando porque vamos contra el tiempo. Correcto, y yo quiero llegar a la cascada primero, cruzarla y después ir a la mina de cuarzo. Mira, llegamos a este sector. Así Estamos que nos demoramos 1 hora y media hasta la cascada, vean. Uy, es mucho. 4 kilómetros hacia la cascada y 7 kilómetros hacia la mina de cuarzo. Y hemos caminado, ¿cuánto? ¿10 minutos? ¿15? 20. 20 minutos. La verdad es que a nosotros nos gusta disfrutar harto haciendo los senderos. Esta vez creo que esta vez es una excepción que vamos tan rápido porque queremos mostrarles ojalá todo, alcanzar. Las otras 2 o 3 veces que hemos venido no vamos a este ritmo. Sí, vamos más lentito. Vamos más lento. Contemplando, vamos buscando los mirando. coquitos que uno puede pillar, de repente las palmeras y las palmas que se están creando. Que se demoran mucho en crecer estas palmeras. Ahora de hecho no hemos hecho eso, pero al regreso tal vez alcancemos. Yo solamente había subido por la campana por granizo y me sorprendió subir por acá contigo, Cristóbal, porque hay muchas palmas, es muy lindo. Bueno, lo que tiene impresionante por Olmué es llegar a la cima, hacer cumbre, pero acá es súper contemplativo, súper lindo, me gusta. Este parque nacional fue declarado Reserva Mundial de la Biosfera por la UNESCO, por allá por los años 1980. Y yo no sé si Charles Darwin habrá venido para este sector. Sí sé que estuvo en el sector de Olmué. Subió a la cumbre del Campana y de ahí se pudo constatar que este parque representa cerca del 20% de la biodiversidad de especies florales y de vegetación que existen en Chile. El sector de Olmué es con diferencia el sector del parque más visitado, mucho más que acá. Tal vez es porque mucha gente que sube también la campana por Olmué lo hace con una finalidad deportiva y con las ganas de llegar a la cumbre para ver una vista de la región en 360 grados. Pero si mucha más gente conociera este sector del parque y lo bello que es, creo que no habría tanta diferencia. Yo no sabía que había otro sector hasta que te conocí. Y lo recomiendo, de hecho, a personas con hijos que les gusta hacer senderismo porque por acá sí se puede traer niños. Yo creo que por Olmué. Bueno, ahí van a ver el próximo capítulo. Yo creo que no. A este parque venía desde que era muy niño. Y acá se puede andar en bicicleta. Sí, venía en bicicleta, de hecho subía. Hoy vamos en el kilómetro 4 y nos demoramos del 3 al 4, 11 minutos. Vamos súper bien, creo yo. Muy buen ritmo. Vamos a bajar ese barro, Sí, vamos con un buen ritmo, lo que nos va a permitir estar un buen ratito tal vez después en la cascada. Mira, y aquí está cayendo agüita. De estas quebraditas se puede sacar agua. Oye, hablando de agua, llenamos con un poco de agua, ¿no? Si quieres llenar, llena. Tomamos agua y Cristóbal ahora va a llenarla. Pero donde un lugar que haya más movimiento. ¿Estáis seguros que está limpia? Oye, ¿no nos vamos a enfermar de la guata? No. Vamos. Agüita rellenada. A pesar de que teníamos la botella casi llena, no hemos tomado tanta agua, pero ya es momento de empezar a tomar para que no nos deshidratemos. Sobre todo porque más ratito esta sombra que hay acá ya no va a estar. Vamos a estar bajo
el sol completamente. Y es donde hay más temperatura dentro del día. Sí, pues y aparte que vamos a estar más o menos en el mediodía por ahí. El sol directo en nuestras cabezas. Mira, llegamos al desvío hacia la cascada, 500 metros y 3,3 kilómetros para ir a la mina de cuarzo. Son las 11:30 de la mañana, así que decidimos ir a la mina de cuarzo. Nos demoramos 1 hora en llegar hasta acá. Partimos a las 10:30 de la mañana, desde donde dejamos el auto estacionado, y son las 11:35. A un paso rápido nos vieron, y rápido entre comillas, no fue trotando ni nada, pero caminando rápido. Oye, y tomando en consideración la hora, nos quedan 3,3 kilómetros para llegar a la mina de cuarzo. Para mí esta es la parte un poquito más pesada, más dura por el sol, más que por la inclinación del sendero, porque ya pueden ver que se acabó la vegetación tupida que encontrábamos hacia abajo. Pero por la hora vamos a ir primero a la mina de cuarzo, al autobús mágico abandonado, y volveremos a la cascada, que la cascada es súper linda. Lo que sí, yo creo que hay que sacar una galletita. Vamos a comer galletitas. ¿Llegando al autobús mágico? No, acá. ¿Acá? Ah, ya, pues. Bueno, y cuando lleguemos a la cascada vamos a almorzar, porque ese es un spot rico para comer. Es verdad. Oye, acabo de ver otro zorrito pasando por ahí. Un zorro. Ahí entre medio del cactus que está derecho a nosotros. No se alcanza a ver. No, sí. Ay, mira, ahí está moviéndose, ahí está moviéndose. Ahí está, ahí está, ahí está. Hola, zorrito. Mira, nos está viendo. ¿Sabes que estamos acá? Lola. Nosotros habíamos venido varias veces, pero no habíamos visto animales. Nunca. Y ahora llevamos 2 zorritos. Tal vez el olor a orina que siento fuerte, yo pensaba que era de un gato colo colo o guiña, y en verdad son de zorros. De hecho, los zorros, la orina del zorro es bien fuerte. Puede ser entonces que sea. Puede ser. Ay, pensaba que era de un colo colo. Sí, porque cuando entramos al parque, había un ciclista que dijo que había visto de entrada 8 zorros en la entrada del parque. ¿Qué te pasó? Me asustaste a mí también. Me asustó el pajarito y se gritó muy fuerte. Ay, pajarito, casi me da un ataque. Y movió las alas fuerte también. Acá están los coquitos que decíamos recién. Son pequeñitos, son súper duros para partirlos, pero los vamos a dejar acá porque este no es un sector para recolectar cocos, porque estos coquitos son semillas para más palmas. Empezó a aparecer el cuarzo. ¿Verdad? Mira, ahí hay cuarzo. Y este camino es casi todo así. El camino principal desde el inicio es más o menos ancho, con algunas partes bien angostas, porque al haber habido una mina arriba hace muchos años atrás, transitaba algún tipo de vehículo que recolectaba el material por acá. Otra vista hacia abajo. Qué lindo. Oye, queda 1 minuto. Vamos. 1 minuto, 1 kilómetro. Perdón, queda 1 kilómetro. Tenemos a la vista el rincón hacia donde está la mina de cuarzo, que está allá. Debo reconocer que nos cansamos, pero en verdad es porque lo hicimos a un ritmo alto. Creo que fuimos las primeras personas en llegar, pasamos a todo el mundo en el camino y ahora llegamos a una bifurcación que nos lleva hacia la mina de cuarzo y hacia el autobús mágico. Primero vamos a subir a la mina, lo vamos a ver y después vamos a conocer el autobús. Vamos. Al fin, kilómetro 9. En 2 horas. Acá está la veta de la mina de cuarzo, donde pequeños pirquineros sacaban este mineral hace muchos años atrás.
Incluso aquí el camino Miren, tiene cuarzo. la energía que se me transmita. Hay harto cuarzo en el suelo. No vamos a ingresar porque dice no ingresar. Y si eso dice es por algo. Lo principal cuando uno viene a un parque nacional es respetar las normas del parque. Que te transmita la energía, amorcito, ven. Y eso que estaba expuesta a la luna todos los días. Hay que tocar todas, vamos a jugar un poco. Tocando todas los cuerpos. Y ahora vamos a bajar. Mira lo que hay abajo. Se ve desde acá. Vamos a mirarlo. Trole. Bajamos y nos comemos unas galletitas. ¿Ven lo que tenemos aquí atrás? Subimos el cerro en 2 horas. Estamos casi en la punta del cerro y hay un trole. O sea, si alguien sabe cómo llegó hasta acá, que creemos que fue por la mina de cuarzo, no sabemos qué año, en verdad es lo que creemos. Si alguien sabe, coméntenos para poder saber, porque creo que ya es 4ª vez que venimos y no hemos preguntado a los guardaparques. Yo siempre he tenido ganas de preguntar a los guardaparques de CONAF, pero cuando llegamos abajo ya está cerrado. Y no hay camino. Y Miren. cuando llegamos al inicio se me olvida que tenemos que hacer esa pregunta. Y esta es la parte por donde se sube al trole. El autobús mágico no solamente está en Alaska, también está acá en el Parque Nacional La Campana. Yo tengo una foto sentado ahí en la escalera, pero ahora esa planta que está en la entrada creció mucho, así que está difícil sacarse la foto. Nosotros entramos a este bus. Sí, entremos. Entremos, pero ay, esa plantita. Paso por el lado de la planta. Dice transportes colectivos del Estado. Entremos por la puerta central. Está acá la puerta central. Y mira, ven para acá. Ahora sigue funcionando el refugio. Mira, ven a ver. Ay, pero me da miedo caerme. No, si no pasa nada. Mira, ven a ver. Te voy a mostrar por qué sigue siendo un refugio. Ay, ¿qué hay? Nos vamos a caer. Por favor, Pero no. es un refugio de pajaritos. Hay varios nidos por acá arriba también. ¿Ves? Oh. Entonces, de esa manera se protegen de la lluvia. Oh. Ya, chiquillos, partimos nuestro regreso hasta el kilómetro 5 más o menos, donde está el desvío hacia la cascada. Ahí vamos a almorzar. Vimos una lagartija con la cola cortada. ¿Tú le echaste la culpa al tiro a la especie humana? Ay, es que el humano creo que es la peor especie del No, mundo. pero yo creo que la gente que viene acá no viene a destruir, obvio. Si no, por favor, no vengas para acá. Tiene que Es haber verdad. sido alguna pelea con algún animal depredador que le cortó la cola. ¿Saben qué? Ya me quedé tranquila, llegamos hasta arriba en muy poco tiempo, que ahora toca disfrutar. Y qué tremenda vista. Además justo pasó como un grupito de pajaritos, eran hartos. Mira, allá al fondo se ve el valle de Ocoa. Seguimos. Bajando ahora, haciendo el descenso, nos hemos dado cuenta que viene subiendo harta gente y también mayor, gente mayor, así que los felicito. Al que esté viendo este video, que no sea un impedimento la edad, porque se puede. Nos encanta ver gente mayor Sí. haciendo estas actividades deportivas. Adivinen que nos encontramos ahora en la bajada. Mira, mira. Tu, 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 tu. Hay un burro. Hola. Oye, ¿no son peligrosos? No, No. ¿No son salvajes? no, O sea, dejémoslo. no hacen nada los burros, amor. El burrito sabanero. ¿Le vaya a dar agua? ¿Y cómo le vaya a dar agua? ¿Cómo le vaya a dar agua? Pucha, burrito, no te podemos dar agua. ¿De qué manera te damos agua? Ya, vamos. Ay, ya, pero no te acerques a mí. A mí no. ¿No te va a hacer nada? No. Quiere cariño, amor. Ayúdame. Quiere cariño. No, ayúdame, po, Cristóbal. No, aléjate. Ya, venga.
¿Está grabando? No grabé. Sí, ya, anda por allá. No. Yo me quedo aquí con él. ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Qué pasa? ¿De quién eres? No, yo no. Tuve que correr porque el burro no me dejaba tranquila. Y el burro quería que le hagan cariño, nada más. Sí, pero a mí me daba miedo. Estaba muy cerca mío, así que una persona que estaba más abajo nos ayudó y tuvimos que salir corriendo porque no se quería alejar de nosotros, no quería estar con la persona. Creo que sí, hemos llegado al punto donde se divide el camino. Ahora nos vamos a la cascada que queda a 500 metros y vamos a almorzar ahí. Este lugar para mí es súper lindo. Sí. Así que un muy buen lugar para almorzar. Vamos. Vamos. ¿Vale la pena esta recompensa? Vale la pena, es bonito. ¿Qué le dirías a la gente que no lo conoce? Le diría a la gente que no lo conoce que traiga harta agua, que suba primero a la mina, que primera vez que lo hacemos así, y después se vienen para acá a ver la cascada y cruzar para que llenemos con agua, porque mi botella está vacía y la tuya yo creo que también me la estoy tomando toda. Y que este video sirva también como motivación para venir a conocerlo. Sí. A verlo con tus propios ojos, no solamente a través de una pantalla. Como les decía, es un lugar que queda cerca de Santiago, una caminata fácil, familiar, muy lindo estar acá. Y ahora vamos a cruzar al frente. Hacia este lado de la cascada hay una zona de descanso donde te puedes sentar a comer, a almorzar. Oye, importante es que no se acerquen al borde de la cascada. Es peligroso, piedra mojada, fácil resbalarse. Y en esta zona tiene sombritas, piedrecitas para instalarte, a comer. Llegamos al otro lado de la cascada, ya me mojé completa, está muerta de calor. Y ahora vamos a almorzar. A ver, ¿qué trajiste tú? Yo traje un churrasquito pancito de pollo. Con pollo y tomate. Yo un pan con huevo revuelto. Vamos a comer. No sé si a ti te pasa, Carla, no sé si a ustedes les pasa, pero cuando comemos con esta vista, los almuerzos son perfectos. Son los mejores almuerzos que podemos tener. Bonito. Está lleno de palmeras. Para allá y para allá. Mira, mira esta vista. Y acuérdense de esto que estamos viendo acá, porque lo vamos a comparar con el ascenso hacia la cumbre del Cerro La Campana. Son dos vistas muy distintas, dos experiencias muy distintas, las dos muy buenas. Ya vamos regresando, estamos saliendo del senderito que nos llevaba hacia la cascada. Y los aromas que hay acá son exquisitos. Ahora nos vamos a ir disfrutando del camino. Nos queda harto tiempo, recuerden que cierran a las 5 y nos demoramos hasta la cascada cuando subimos 1 hora desde el inicio de la cascada. Así que nada, tenemos más de 2 horas para poder ir bajando. Si es que se pudiese transmitir los aromas por video, el olor a humedad, a bosque, está exquisito. Siento que de verdad estoy disfrutando mucho este trekking. Estamos en el kilómetro 2, que nos quedan 2 kilómetros para llegar, y hay otro sendero al que se puede ir, Palmar Amasijo, que queda 3 kilómetros, y Portezuelo Ocoa, 5 kilómetros. Evidentemente por razones de hora no podemos hacerlo en este momento, pero miren lo precioso de este lugar, lleno de palmas. Esto se llama Área Casino.
Yo le contaba a la Cata que cuando era niño siempre venía al Parque de la Campana, pero a estos sectores, no subía más allá, porque aquí se hacían pozas de agua y se llenaba de gente y muchos venían a bañarse. O venía con amigos en bicicleta, subíamos un poco más, después bajábamos y nos tirábamos al agua antes de irnos a la casa. De lugares como este me refiero. Claro, ahora viene poca agua porque todavía no ha pasado la temporada de invierno, pero después de la temporada de invierno acá se formaban pozas más grandes. No sé si todavía lo harán, pero nos tirábamos en lugares como este. Ya vamos, sigamos bajando. Qué difícil irse de un lugar así. Acá a veces se puede tomar agua, pero Casi siempre hay. Ah, pero yo creo que sí, pues A es ver. que se mueve ahí. hay agüita. Mira, ahí sale ¿Vas a agua. tomar? Es agua no potable, ojo, pero nosotros igual la tomamos. Es agua de vertiente. Esta no debería ser agua mala. El agua potable le hacen un tratamiento para asegurar que no te haga daño. Porque son aguas que sacan directo del río, evidentemente tiene que hacer un tratamiento. Pero este tipo de agua no tiene ningún problema. Ya estamos por llegar a la parte de afuera. Y este es el camino hacia arriba, que nos lleva hacia el lugar donde estuvimos recién. Y para allá, a la izquierda, es donde queda la cascada y la mina de cuarzo. Pero mira ese lugar hacia allá, lleno de palmas. Para allá no hemos ido. ¿Ese es el otro camino? Ese es el otro sendero. ¿De 5 kilómetros? Sí. Hay que hacerlo, Y nunca lo hemos nunca hecho. los hemos hecho. Hemos venido varias veces. Pucha, yo vengo desde que era niño y nunca he ido para allá. Hay que hacerlo, se ven muchas palmeras. Se ven muchas palmas. Y justo antes de llegar al estacionamiento, tenemos este lugar que se llama Mirador Amasijo. Vamos a ir a verlo. Curiosamente, siempre que he venido para este lado nunca había llegado hasta este lugar. Pensé que era otro el sitio Mirador. Y ahora me doy cuenta de que está acá. Y mira hacia el sector interior del parque. Siendo las 4:08, ya al lado del estacionamiento, nos despedimos. Y miren la belleza de postal que tenemos hacia nuestra espalda. Es más, nos quedamos en silencio y no hay nada de bulla. Esperamos que les haya gustado mucho este video y ojalá los motive también a ustedes a venir a conocer este parque, a conocerlo por sus dos partes. Así que espero que lo hayan disfrutado y si les gustó este video denle un gran me gusta que nos ayuda mucho y a seguir viajando. Compartan y coméntenos cualquier duda que tengan, nos escriben, nosotros felices los ayudamos. Recuerden llegar antes de las 10 de la mañana. Ojalá antes, tipo 9 de la 9, mañana. a las 9 abren. Lleguen a esa hora para que anden tranquilos. Igual nuestro regreso fue tranquilo, estuvimos en Sí. las cascadas 1 hora. Pero que la subida sea más tranquila. Pero de todas maneras, agradecemos el poder hacerlo apurados para que ustedes puedan disfrutar y conocer Sí. los dos sectores que les queríamos mostrar. Porque la próxima semana, si Dios quiere, si es que el clima nos acompaña, vamos a hacer hasta la cumbre. Y esa es bien pesada, así que vamos con todo. Y a seguir recorriendo, viajando, que la vida Es viajar. es viajar.